el siguiente video para realizar el cálculo del error en estado estacionario para ver cuál es la diferencia que existe, ¿cierto?, entre la entrada del sistema y su respectiva salida. Recordar que la entrada es la que está a este lado, que es RDS, y aquí está la salida del sistema que podemos notarla como, bueno, la letra cambia, pero a veces aparece como CDS o IDS. ¿Bien? El error es la señal que se genera aquí. ¿Bien? Ahí está nuestro error. Ahora, ¿cómo se calcula? Va a depender de la estructura. Recordar que el error tenemos dos fórmulas, que una es el límite, cuando s tiende a 0, de s por r de s sobre 1 más g de s. Esta fórmula solamente sirve para sistemas que tienen esta estructura, con una retroalimentación unitaria, de esa manera. Pero si el sistema tiene este problema en donde, si se fijan en la retroalimentación principal, que es la que tenemos que ver siempre, tiene un bloque, en este caso tiene una ganancia, el error no se calcula así, sino que se toma la siguiente fórmula. El error se calcula como el límite, cuando s tiende a 0, de s por r de s, factor de 1 menos t de s. ¿Bien? Y t de s simplemente será la función a lazo cerrado completa del sistema. O sea, esto va a ser, eh, lo más común es que sea g de s sobre 1 más g de s por h de s. Recordar que esto corresponde, bueno, esto de acá corresponde al HDS, y GDS va a ser todo lo que esté siempre en la parte interna del lazo. Todo esto de acá corresponde a GDS. Bien. Por lo tanto, tenemos que ocupar esta fórmula. La anterior no me sirve por el hecho de que me pide que la retroalimentación esté libre y en este caso tenemos un bloque. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer acá es calcular la función al lazo cerrado, que es TDS. Bien. En este caso, primero habría que calcular, si se fijan, tenemos un lazo interno aún, que es este de aquí, ¿ya? El lazo que se ve aquí, que lo voy a calcular, tomando en cuenta la misma fórmula, suponiendo que este es G y este de acá es H. Por lo tanto, para ese lazo, vamos a escribir para el lazo 1, vamos a tener que, esa función va a ser G dividido en 1 más G por H, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos 5 sobre 4S más 1 dividido en 1 más G, que sigue siendo el 5 sobre 4S más 1 por H, que sería 2 sobre 2S más 3. Bien, realizamos los cálculos, el numerador lo vamos a mantener, 4S más 1 dividido en ¿qué cosa? Acá lo que conviene, en realidad no conviene multiplicar todos los términos, sino que lo más sencillo es dejar estos términos de las divisiones, de los denominadores, expresados, simplemente como factores. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es sacar mi mínimo común múltiplo, que va a ser 4S, 4S más 1 por 2S más 3. Y saco, ¿cierto? Bueno, suponiendo que acá, ¿cierto? Hay un 1, este término dividido en 1 me queda ese término, y si lo multiplico por el 1 que está acá arriba, me va a quedar 4S más 1 por 2S más 3 más, bueno, y aquí, como estos dos se van a dividir y me da 1, me va a quedar 5 por 2, 10. Bien. Por lo tanto, multiplicamos extremos con interiores, de esa manera se nos va a simplificar S con S, y nos va a quedar lo siguiente. 5 por 2S más 3 dividido en 4S más 1 por 2S más 3 más 10. Por lo tanto, nuestro nuevo sistema va a tener la siguiente estructura.
Tenemos que acá hay un 4 dividido en S. Tenemos el bloque que está acá, que es el resultado, ¿cierto?, de este cálculo que hicimos, que es 5 por 2S más 3 dividido 4S más 1, 2S más 3 más 10. Y eso se va a multiplicar por la ganancia 2 que está ahí, ¿cierto? Y la retroalimentación está acá abajito, que va a ser 6. Bien. Si multiplicamos todo de una, para dejarlo como un solo bloque, vamos a tener lo siguiente. En los numeradores tenemos el 4, el 5, por eso y por 2. Los números que están fuera, 4, 5 y 2, se pueden multiplicar directamente, por lo tanto me va a quedar 4 por 5, 20, por 2 son 40, factor de 2S más 3. Ojalá expresado. Dividido. Y la S va a multiplicar a todo el denominador, por lo tanto acá hay que tener cuidado. S factor de 4S más 1, 2S más 3, más 10. Cierro el paréntesis. Entonces a S está multiplicando todo. Aquí encerramos todo en un bloque. Vamos por acá. Y ahí nos queda, olvidé la ganancia. Está por aquí. Aquí está la ganancia de retroalimentación que vale 0. Por lo tanto, ahora ya tengo definido, ¿cierto?, cuánto vale G y cuánto vale H principal, ¿cierto?, que es del lazo principal. Y ese va a ser, ¿cierto?, el segundo cálculo para sacar el TDS. Ese va a ser el TDS general de todo este sistema. Que recuerden, para sacar el error para un sistema a lazo cerrado con retroalimentación distinta de 1, tengo que ocupar esta fórmula y el TDS va a corresponder al lazo cerrado completo del sistema. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. El TDS va a ser igual a G, que es 40 sobre 2S más 3, dividido en S, factor de 4S más 1 por 2S más 3, más 10, dividido en lo mismo, ¿cierto? 1 más el mismo denominador, 4S más 1, S más 3, más 10, por H, que vale 6. Bien, acá el procedimiento es muy parecido al anterior que se hizo acá. Básicamente, lo que siempre va a suceder aquí es lo siguiente. Es cosa de, bueno, podemos anotar todo de nuevo, pero en realidad, si se las pueden ingeniar, se van a dar cuenta que la estructura es muy similar siempre, donde siempre va a quedar el numerador dividido en el numerador más denominador. ¿Ya? De hecho, en algunos libros aparece como una fórmula para sacar este tipo de sistema. En este caso, vamos a hacerlo todo paso a paso. Bueno, la suma de la fracción acá es muy similar, queda denominador 4S más 1, 2S más 3, más 10, más el numerador. 40 por 6, 6 por 4 son 40, o sea, 240, y todo eso, 424, y 2S más 3. Todo eso dividido en S por 4S más 1, 2S más 3, más. Por lo tanto, nuevamente sucede algo muy similar, se van a simplificar S con S, y la de acá abajito, ¿cierto? Vendría siendo mi función a lazo cerrado. ¿Ya? O sea, finalmente
el TDS, no finalmente, sino que nos quedan algunos cálculos, pero ya estamos en la parte menos tediosa. 2S más 3 dividido en S factor de 4S más 1, 2S más 3, más 10. Recuerden que esta se sigue multiplicando todo este coeficiente, más 240 por 2S más 3. Bien, ese es mi función a lazo cerrado. Por lo tanto, ese TDS es el que debo ingresar en la fórmula que se muestra acá. Por lo tanto, ¿cómo va a ser esto? El error en estado estacionario va a ser igual a el límite cuando S tiende a 0 de S por RDS. RDS no lo di al principio, o sea, no lo di como valor, pero para la simulación que voy a mostrar luego, RDS es igual a 10 dividido en S. ¿Ya? Siempre va a ser, lo más común es que el RDS sea un escalón con magnitud dada, ¿cierto? En otro video voy a subir uno con una entrada distinta al escalón. La idea, ¿cierto? Acá es que vayamos probando con distintos tipos de entradas, para que vean que los cálculos en realidad son los mismos. Ya S por RDS, que sería 10 dividido en S, por 1 menos TDS, ¿ya? 1 menos TDS, y TDS, ¿cierto? Es todo eso que está acá. Por lo tanto va a ser 40 por 2S más 3 dividido en S factor de 4S más 1, 2S más 3, más 10, más 240 factor de 2S más 3. Bien, y aquí cerramos, ¿cierto?, el corchete principal del este de acá. Analizamos. Primero que nada, lo que puedo hacer es simplificar estas S de aquí, ¿ya? Y luego veo dónde tenemos más S, si se fijan están acá adentro, pero no hay indeterminación, no me provoca ninguna indeterminación que la están mencionadas en un video anterior. Por lo tanto, lo que puedo hacer acá, ¿cierto? Es literalmente ya puedo evaluar en cero, porque no, por ejemplo, si esa S se hace cero, todo esto se va a hacer cero, pero no va a quedar división por cero, por lo tanto no hay indeterminación. Bien, por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? Fíjense, es igual a, haciendo es igual 0, tendríamos 10 factor, factor de 1 menos, bueno, haciendo todas las S0, ¿qué va a suceder? Este se va a eliminar. Como este es 0, todo esto se va a eliminar, se va a hacer 0, y ese también es 0. Por lo tanto, se va a simplificar bastante. Queda 40 por 3 dividido en 240 por 3. Así. Bien. Podemos simplificar los 3, podemos simplificar los ceros, y nos queda 4 sobre 24, que eso es un sexto, si es que no me equivoco. Simplificado en 4 al 24 son 6. Por lo tanto, nos queda 1 menos un sexto. Bien, eso nos va a dar 10. Vamos a mover por acá el cursor. Eso nos va a dar 10, factor de 6 menos 1 sobre 6. Eso sería 10 por 5 dividido en 6. ¿Ya? Ese cálculo, si nosotros lo sacamos con calculadora, ¿cierto? Porque nos dan números decimales, nos estaría dando, vamos a ingresarlo en la calculadora. La calculadora nos da que son 50 sobre 6,
8,33. 8,33. Ese es el valor de error, ¿cierto?, que existe en este sistema. Ahora la idea es comprobarlo con Simulink. Bien. Lo que hice acá yo, básicamente fue el mismo sistema. Bien. eh, si quiero ver la curva, por ejemplo acá, ya me doy cuenta que acá está la curva, tiene la verdad, no responde muy bien. La parte transitoria, de todas maneras se estabiliza, esa es la gracia. ¿Ya? Ahí está la entrada de magnitud 10, si se fijan hay una gran diferencia, ¿ya? Pero no me dice cuánto es. Ahora, el problema que tuvo esto es que, por ejemplo, yo acá en un instante conecté acá el display para ver acá es donde se genera la señal de error, pero no me lo entrega bien. Bien. Y es por un tema del integrador que está acá probablemente. Entonces, lo que hice en realidad fue conectar el display a la salida. ¿Ya? Si se fijan, está conectado a la salida del sistema. Ese valor que se muestra ahí es el valor final que alcanza. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Por ejemplo, si conecto a la entrada como es fija, se fijan es 10, y la salida es 1,67. Básicamente lo que yo podría hacer acá es lo siguiente, para calcular el error. El error va a ser la resta de esos dos, por lo tanto, por ejemplo, con Math Operations, puedo poner un add, un sumador, en donde simplemente lo que vamos a hacer es restar una de las señales y acá anotar su respectivo resultado. Por ejemplo, aquí y acá. Me entrega que el error entre estas dos variables, ¿cierto? Es 8,33, que efectivamente que calculamos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Se comprueba que efectivamente estos cálculos están acertados, ¿cierto? Y corresponden al error del sistema. Bien. Esa es una forma, teniendo los datos de funciones de transferencia, para calcular, ¿cierto?, el error en estado estacionario. En otro video voy a hacer otro con otro tipo de entrada para que vean cómo trabaja. Bien. Va a haber una pequeña guía de este tipo de ejercicios para que lo puedan reforzar y ustedes podrán comprobar también sus resultados con MATLAB. Les deseo mucho éxito y espero les sirva de ayuda.